Bueno, pues continuando con esto de los límites de consistencia y hablando de la plasticidad del suelo, ahora nos enfocaremos a lo que es el límite plástico. Este límite plástico es la frontera entre el estado semisólido y el plástico y tiene características muy particulares para su determinación. Es una prueba bastante subjetiva, vamos a decirlo de cierta manera. Influye mucho en la habilidad manual del operador, pero hasta la fecha es la prueba que usamos. Hay otros estudios que se han ya realizado para obtenerlo de otra forma, pero la más común y usada es esta prueba. ¿Qué hay que hacer? Bueno, tomar el suelo. Estas pruebas se hacen con material que pasa la malla número 40 y la idea es generar una pasta no pegajosa, tanto así que permita ser rolada con la mano, con la palma de la mano. Algunos lo han hecho con una placa de vidrio para evitar un poco, la humedad que a veces la propia mano le pudiera transmitir al suelo, o tener un rollo más uniforme. Entonces la idea es estarlo rolando. Se recomienda que no sea tampoco un rollito muy largo, con el que sea el tamaño de la palma de la mano es suficiente, y llegar a un diámetro de 1/8 de pulgada, aproximadamente 3 milímetros. Observamos la superficie y si sigue teniendo condiciones plásticas, es más, con el dedo lo pudiéramos comprimir y se deforma, eso quiere decir que la humedad de ese suelo es mayor al límite plástico. Lo volvemos a juntar y lo volvemos a rolar tantas veces como sea necesario, y durante todo este proceso, ¿qué le está pasando al suelo? Está perdiendo humedad. Va a ser tal su pérdida de humedad que empieza a manifestarse cierta rigidez y entonces se va a empezar a observar un cierto agrietamiento. En ese momento, si estamos en el diámetro de 1/8 de pulgada, la humedad que tiene el suelo en esa condición es la humedad en el límite plástico. Por otro lado, si a la hora de estarlo rolando, antes de llegar a 1/8 de pulgada de diámetro, el suelo ya manifiesta rigidez, es decir, se empieza a agrietar, ese suelo tiene una humedad menor al límite plástico, por lo tanto no nos sirve para poder determinar este límite. Tendríamos que preparar otro material y volverlo a rolar. Se debe de empezar a agrietar cuando estemos en ese diámetro, y podemos afirmar que su consistencia corresponde al límite plástico. Por lo tanto, tenemos que determinar su contenido de humedad. Como es una prueba, repito, depende mucho de la habilidad del operador, no nos debemos de quedar con un solo rollito para determinar el límite plástico. Tenemos que hacer más de ellos y hacer un promedio de las humedades que hayamos obtenido. Claro, un promedio que esté en un cierto margen de error. Por ejemplo, no puedo promediar que un rollito me dio una humedad del 30% y otro rollito me dio una humedad del 40%. Son muy dispares. Tiene más o menos que haber una cierta homogeneidad en los contenidos de humedad para que sea válido poder promediar. Entonces, ahí está. Esa es la manera de obtener el límite plástico. Muy bien. Ahora vamos a retomar lo del límite líquido. Ya en el video anterior, en la parte 1, se determinó cómo usar la copa de Casagrande y hacer una gráfica y determinar el límite líquido. Pero a veces necesitamos, tal vez nada más por una cuestión de más o menos saber por dónde anda el límite líquido, o en pruebas realizadas en campo para llevar un control de calidad, por ejemplo en terracerías, el material que está llegando, que cumpla con el límite líquido de diseño. Lo podemos hacer con una sola prueba.
nada más ensayándolo una sola vez. Y esto se realiza aplicando esta ecuación, la cual se obtuvo de haber ensayado muchos suelos y tomar en cuenta la pendiente de la curva de fluidez. ¿Qué nos dice esta ecuación? Bueno, que la humedad que tenga el suelo para un cierto número de golpes que cerró la ranura en la copa de Casagrande, n es el número de golpes con los cuales cerró, con eso puedo determinar el límite líquido. Es decir, solamente lo ensayamos una vez y no hago ninguna gráfica, pero hay que cumplir con esta condición. Debe de cerrar la ranura en un rango de 20 a 30 golpes. Si esto es válido, aplico esta ecuación y me da el límite líquido. Repito, no es el valor como tal exacto del límite líquido. Es más, ni con las otras pruebas se obtiene ningún valor exacto. Recordar que los límites de consistencia son fronteras en los cuales los contenidos de humedad aproximadamente pudiera cambiar la consistencia del suelo. No son ningún valor exacto. Y este mucho menos. Salió de haber ensayado muchos suelos llegar a esta condición. Entonces tiene sus limitantes. Es más, para diseño se recomienda no usarlo como tal para diseño. Pero esta es la manera de, con una sola vez que ensayemos el suelo en la copa de Casagrande, podamos determinar el límite líquido. Ahora vamos a platicar muy brevemente de que hay otros métodos para obtener el límite líquido. Una de las condiciones que se toman en cuenta en la copa de Casagrande, que es una prueba dinámica y que se influye mucho condiciones del operador. Entonces usamos esto que se llama el método del cono y se basa en lo que dice este ingeniero Brandt sobre la resistencia al esfuerzo cortante. Lo leo textual, ya que es una referencia de él. Por lo que hay una relación entre la resistencia al esfuerzo cortante en el suelo y su resistencia a la penetración. Y luego habla de otras cosas y retoma diciendo, para arcillas saturadas esta relación es una constante. Con esta referencia es que se hace esta prueba llamada prueba de cono. ¿Sí? Entonces hay una relación entre la resistencia al esfuerzo cortante y su resistencia a ser penetrado. Y recordar que Atterberg habla de resistencia al esfuerzo cortante y Casagrande, con el invento de su aparato, habla también de transmitirle resistencia al esfuerzo, transmitirle esfuerzo cortante a unos taludes que se generan en el suelo al hacerle una ranura. Entonces con esto trabajamos. Y esto se llama penetrómetro de cono. ¿En qué se basa? Tenemos una punta cónica, como lo podemos observar ahí, con un ángulo de ataque de 30 grados. Tiene un peso determinado y la idea es preparar al suelo con una cierta humedad dentro de unas dimensiones determinadas, colocar el cono próximo a tocar al suelo y después dejarlo libremente que caiga sin generar ninguna velocidad, o sea que por la aceleración de la punta al caer se genere una adicional. No, es una prueba completamente estática. Cuando decimos que ese suelo que yo preparé tiene una humedad cercana al límite líquido, bueno, esta norma lo dice, cuando esa punta cónica de ese peso indicado penetra en el suelo 20 milímetros, pero esto ocurre en un tiempo de 5 segundos. Entonces si vemos esto, tiene mucha relación con lo que dice Brandt. Y entonces hasta cierto grado tiene validez. Lo que ayuda es que no es de una resistencia dinámica, sino es una resistencia estática. Y esto tiene bastante importancia.
El modelo que vemos aquí nada más es un modelo de funcionamiento. Sin embargo, los fabricantes ya han hecho aparatos instrumentados para poder trabajar y se han hecho muchas pruebas, es decir, no solamente sobre un ángulo de ataque de 30 grados, sino también de diferentes ángulos de ataque. Lo podemos ver en el lado izquierdo como hay diferentes puntas cónicas. Entonces, esta es otra manera. Repito, la finalidad aquí en este video no es abocarnos a este método y explicarlo y cómo se obtiene el límite líquido. Se hace una gráfica. Se puede hacer dos cosas: o se puede graficar o se puede hacer correlaciones sobre algunas gráficas o tablas que existen sobre este procedimiento. Entonces, regresando a lo que es la finalidad, es que si se cumple esto que dice la norma británica, si se cumple eso, la humedad que tiene ese suelo está cercana al límite líquido. Si no ocurriera, por ejemplo, no logra penetrar los 20 milímetros en 5 segundos, la humedad que tiene es menor al límite líquido. Preparamos otro suelo, lo volvemos a instalar y lo volvemos a ensayar. Por el contrario, también puede ser que la punta penetre 20 milímetros en menor tiempo, o sea, menor a los 5 segundos. Entonces, esa muestra que yo preparé tiene una humedad mayor al límite líquido. Tengo que preparar otra muestra con una humedad menor. Nuevamente, entra en función mucho la experiencia de que el operador que está trabajando el instrumento. Pero esa es la finalidad de haber presentado en este video este aparato.